Bueno, este caso clínico es de un varón de 23 años. Ustedes ya lo tienen en este caso, ¿no? Sí. Perfecto. Yo estoy sin el video porque si no se ralentiza mucho la imagen, la página, el sitio. Así que les sugiero lo mismo. Si ustedes quieren bloquear el video, no hay problema. Es mejor, me parece. Bueno, este es el caso de un varón de 23 años que es hospitalizado por presentar disuria, exudado uretral purulento, fiebre, poliartralgia y dermatitis. Las lesiones cutáneas se distribuyen sobre la parte distal de las extremidades y alrededor de las articulaciones. Estas iniciaron como pápulas o petequias y posteriormente se transformaron en pústulas con base eritematosa. Sobre el exudado uretral se realizó cultivo con aislamiento de colonias de aspecto mucoso, que son las que ven ustedes en la foto 1. ¿Las ven ahí? ¿Ven la foto 1? Sí, profe. Bueno, les cuento. Ese medio de cultivo es, por el color, se lo llama agar chocolate. No es que el medio tenga chocolate, sino que es un medio que toma esa coloración por los componentes que tiene. Es un medio muy nutritivo para aislar la mayor cantidad de bacterias posibles. Y aparte de hacer ese cultivo, se realizó una coloración de Gram, que es la que se observa en la foto número 2. El paciente recibió tratamiento de 10 días con ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, un antibiótico que es de amplio espectro, y presentó buena evolución clínica. Entonces, ¿qué les parece este caso clínico? ¿Cómo iniciaron ustedes la solución? ¿Puede ser gonorrea? A ver, no empecemos con el tema de que tenemos como si fuese un tiro al blanco con el dardo. Encaren la resolución como si fuese un caso problema. Es decir, ustedes acá tienen algunos datos. Los datos dirían la importancia del paciente. ¿Qué análisis hacen de los datos del paciente? Porque ustedes primero tienen que establecer un diagnóstico presuntivo y luego van a ir al diagnóstico de certeza. Bueno, ¿qué pueden comentar de esto? ¿Qué otras cosas hubiesen solicitado o en qué otras cosas se hubiesen puesto atención? Eso quiero que me cuenten un poco. Habría que preguntarle los hábitos sexuales al paciente. Hábitos sexuales, bueno, porque, a ver, respecto de lo que me dijeron recién, ¿puede ser gonorrea? Y puede ser, pero ¿por qué les parece que puede ser gonorrea? Lo pensé por el exudado purulento, uretral y por el tratamiento con ceftriaxona. Bueno, pero Por por las ejemplo, poliartralgias. bueno, pero a ver, la infección por clamidias y por ureaplasmas y micoplasmas también puede generar una descarga por la uretra. Entonces, y también puede generar poliartralgia. Entonces, a ver, ¿qué otras cosas más ustedes indagarían de este paciente, además de los datos que tienen acá? ¿Se entiende En lo que el les digo? clínico, Claro, ustedes porque admiten a este paciente. Supongan que ustedes les derivan a este paciente con lo que sería esa epicrisis, entre comillas, con esos datos. Bueno, ¿les interesaría algún otro dato más? Recién hablaron de los hábitos sexuales. ¿A qué se orientan con eso? ¿Qué le preguntarían al paciente? si
usó métodos de barrera. Si tuvo relaciones sexuales y se usó métodos de barrera en ellas. Bueno, eso es importante. Pareja estable. Si tiene pareja estable, si usa método de barrera o no. ¿Qué otra cosa más es importante para, digamos, dibujar, por así decir, un perfil de hábito sexual? Dice que es hospitalizado, así que debe ser algo que ya viene hace un tiempo. O sea, se deberían tener esos datos, hace cuánto tiempo se tienen estos signos y síntomas. Puede y no puede ser. En ¿Cuándo este inició caso, con las relaciones? a ver, respecto de lo que dijo la compañera anterior, respecto de esto puntualmente, no es algo crónico. La hospitalización no tiene que ver con eso. Hay algunas otras cosas que tienen que ver con el perfil de una persona en cuanto al hábito sexual. A ver, les tiro una idea. Yo conozco en particular un paciente que tiene el récord de haber tenido 17 veces una ITS. Sí sabe usarlo. ¿Cómo? Sí sabe utilizarlo. ¿Utilizar qué? El método de barrera. Bueno, esa es una. Si la persona dice que usa método de barrera, una alternativa es indagar un poquito en cómo lo realiza, cómo realiza, cómo utiliza el método de barrera. Porque a lo mejor todo dependiendo, en este caso es un varón, pero también tenemos la posibilidad del método de barrera femenino. Bueno, ahora, la mayor parte de estos pacientes no utiliza método de barrera. Ahora, ¿cómo asumirían ustedes una persona que ha contraído ITS en más de 3 o 4 veces? O sea, en ese caso es un paciente que es reincidente, que es recurrente en el hábito y que no se cuida. ¿Se entiende? Sí, O sea, acá no estamos frente a un caso aislado, quizás. No lo sabemos. Por eso es que una cosa importante a preguntar es si es la primera vez que tiene un tipo de eventos de este tipo o es la segunda, la tercera o cuántas veces ha tenido infecciones de transmisión sexual. Y ya después después sobre el final van a ver por qué es importante esto. Porque también va a tener que ver con el abordaje general de este tipo de pacientes. ¿Se entiende? O sea, además de lo que él les relate, lo que yo les estoy planteando es qué otras cosas más sería interesante indagar. Ustedes me hablaron del método de barrera, si lo usa, indagar si lo usa bien, correctamente o no. Si no usa método de barrera, está bueno preguntar si ha tenido anteriormente alguna otra patología, quizá no la misma, alguna otra patología de transmisión sexual. ¿Se entiende? sí. Bueno, ¿qué otra cosa es importante sin entrar en la clínica de estos cuadros? Ustedes no están viendo clínica en este momento, pero hay algo que es importante en general a los respecto de las patologías. El paciente les dice, empecé con esto, empecé con el otro, y cuando los pacientes les dicen eso, ¿ustedes qué preguntan habitualmente? O al Le menos, podríamos ¿qué? preguntar si tiene pareja estable. Por supuesto, es muy importante. No es lo mismo tener una pareja estable que tener eh, parejas múltiples o no tener directamente una pareja estable. ¿Está? O que si se tuvo relaciones con una prostituta. ¿Y por qué es relevante que los tenga con una prostituta? Porque es más probable que contraiga una ITS.
¿Por qué? Por la cantidad de parejas sexuales que tendría una prostituta. Sí, el tema es que las prostitutas utilizan preservativo. Hoy es más peligroso, esto es un dato estadístico, ¿qué es más peligroso? Tener una relación sexual, por ejemplo, para contraer VIH, una relación sexual con una prostituta usando método de barrera, que tener una relación sexual sin utilizar método de barrera con una persona que no ejerce la actividad sexual, que no es un trabajador sexual. ¿Saben cuál es más peligrosa? La segunda opción. Hay más probabilidades de que contraigan una ITS de esta forma, más que relacionándose con un o una trabajadora sexual que utiliza método de barrera. ¿Sabían eso? Sí, ¿Lo sabían a eso? sí. Bueno, chicos, los demás Sí, profe. están medio dormidos, quiero que intervengan más. A ver, este es un dato muy importante. Esto no significa que el preservativo es infalible y que es la solución, porque el preservativo no es infalible, pero se ha visto que es mucho más, pero por la estadística, con el relevamiento de datos, es mucho más la cantidad de personas que se infectan de diversos microorganismos relacionándose con personas que no son trabajadores sexuales, pero no usan el preservativo. ¿Estamos? Sí. Sí, también se le podría preguntar qué tipo de práctica hizo, porque tal vez no tiene conocimiento y no hubo penetración, pero hubo roce y cree que no hace falta usar un método de barrera en ese caso. Eso está muy bien, esa observación que haces, porque eso también va de la mano al buen uso del preservativo, porque el preservativo tiene que estar colocado cuando, desde el comienzo de la relación sexual, no solamente desde el momento de la penetración, como vos decís, desde el momento donde hay roce, donde hay contacto entre los genitales, bueno, ahí también hay probabilidad. Obviamente que es menor, pero ya hay riesgo, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, indagar sobre esas cosas. ¿Eh? Bueno, ¿qué otras Nosotros cosas? queríamos preguntarle también si con anterioridad se ha hecho algún tipo de análisis de respecto a enfermedades de transmisión sexual, las haya tenido o no, porque ya le preguntamos si había tenido con anterioridad, pero no le preguntamos si alguna vez se hizo. Y Eso si también sí, sí está bien, es un dato más. Toda esa información es información valiosa para ustedes porque van armando el esqueleto de la historia clínica de este paciente, de los antecedentes, digamos. ¿Eh? Todo eso Y es aparte, bueno. en este caso sí, cuando vienen, ¿no deberíamos hacerle también un screening de las otras enfermedades de transmisión sexual? Porque generalmente algunas se pueden dar como en conjunto, ¿o no? Bueno, ahí está, ya llegamos a eso, pero vamos a ir primero vamos a resolver este caso y después vamos a avanzar lo que dice el punto 3 que yo les pido, que dice, ¿qué otras conductas diagnósticas asociadas a ITS tomarían este paciente? Vamos a resolver esto. Ahora, vuelvo a lo mismo de hace un rato. Cuando un paciente les dice, comencé con tal cosa, con tal otra, por ejemplo, doctor o doctora, tengo un poco de febrícula y tengo tos. Tengo tos. ¿Cuál es la pregunta que usted habitualmente hacen sobre un ejemplo de ese tipo? ¿Qué le preguntarían a un paciente de ese tipo? Las ¿Cuánto tiempo la características. tiene? Ujú. Las características y qué más. ¿Cuándo empezó a tener esos síntomas? Exactamente. ¿Cuánto empezó? Eso es muy importante. El momento en el cual empezó con el cuadro. Y en este caso no es una excepción. También acá es importante que ustedes ¿qué pregunten? ¿Cuándo empezó con la disuria, el exudado uretral purulento,
la poliartralgia, la dermatitis, porque, a ver, ¿qué es la disuria? Dolor al orinar. Molestia, dolor al orinar, muy bien. Ahora, ¿qué les parece? Que la descarga uretral purulenta y la disuria es al mismo tiempo que la fiebre, las poliartralgias y la dermatitis, o pueden ir por separado. No necesariamente van a estar juntas, pero si están juntas, pueden corresponder a una patología. Exacto. O sea, esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes siempre recuerden que las patologías infecciosas tienen lo que se llama periodo de incubación. Es decir, el tiempo que transcurre desde el momento de la infección hasta que se manifiestan los síntomas y signos característicos de la patología. Y luego que se comienzan a aparecer los primeros síntomas, estos no, generalmente, o no necesariamente, pueden aparecer todos juntos, pueden aparecer en secuencia. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué otra cosa les hace falta? ¿Qué otra cosa importante les hace falta preguntar? Ustedes dijeron si tuvo relaciones sexuales y si las tuvo con o sin preservativo, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ¿qué otro dato más necesitan sobre ese evento? ¿Le ¿Cuándo? podemos preguntar ¿Cuándo ya si estuvo? Claro, exacto. ¿Cuándo lo tuvo? Entonces, acá es importante no solamente tener en claro los síntomas y signos, sino también las conductas sexuales que lleva en general, si utiliza o si no el método de barrera, si lo utiliza, indagar un poquito a ver de cómo lo utiliza y cuándo, en qué momento de la relación lo hace. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me pongo el preservativo en un momento antes de terminar la relación. Y bueno, eso puede llegar a evitar un embarazo, pero no puede evitar la ITS. Y además de todo eso, de preguntarle al paciente cuándo comenzó con estos síntomas y cuándo tuvo la relación sexual sospechosa. Eso es fundamental porque no todas las ITS tienen ni la misma característica clínica, ni tampoco tienen el mismo periodo de incubación. En este caso, ¿a ustedes les parece que esto podría ser un herpes o una sífilis? Herpes no por los síntomas inespecíficos que tiene. ¿Por qué hay síntomas inespecíficos? La fiebre puede ser inespecífica, el dolor articular sí, pero la disuria y el descarga uretral no. No, sí, es Eso- sacando esos dos. Bueno, sí, pero hay además que el otras herpes cosas. es un virus? Y sí, pero vos cuando mirás la lesión, vos no sabés si es por un virus o es por qué. No, digo por lo de Gram, que está el dato. Ah, bueno, pero a ver, vos todavía no viste eso. Vos todavía estás indagando al paciente. Yo te puedo sacar la foto del Gram. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es la característica del herpes o de la sífilis? ¿Por qué esto no sería una sífilis? Por las lesiones, por el tipo de lesión. Por el tipo de lesión. ¿Cómo es la lesión de la sífilis? Es un chancro. El chancro. ¿Y cómo es el chancro sifilítico? Es una pápula, perdón, indolora que se erosiona y se endurece. Sí, puede ser que comience como una pápula, pero después se genera una úlcera indolora, de base dura, de consistencia gomosa, ¿no es cierto? Lo importante es que no duele. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Y cómo es la lesión del herpes? Son condilomas, en algunos casos.
El condiloma es propio, no, el condiloma es una lesión secundaria de la sífilis. Los condilomas planos, los condilomas acuminados son lesiones típicas de la sífilis, de periodo secundario precoz o tardío. ¿Cómo se manifiesta un herpes genital? La lesión en el aspecto es distinta por ejemplo, al herpes bucal. ¿Cómo se manifiesta un herpes bucal? ¿Como calentura o ampolla? Empieza en un lugar donde hay enrojecimiento, hay inflamación y hay ampollas, que hay veces que se forman como un ramillete o una roseta de ampollas. ¿Está? El del papiloma humano a nivel genital. Perdón, No, no estamos de hablando de herpes. papiloma, Perdón, de sí, herpes. sí, me confundí. Lo que les quiero decir es que las lesiones son muy parecidas en el aspecto. Son vesículas, ampollitas, vesículas, que pueden estar aisladas o formando como un ramillete o lo que es una roseta que se llama, en la región genital en uno o más puntos. ¿Está hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. entonces ahí ya tienen una gran diferencia. En el caso del chancro sifilítico es una pápula que luego se abre y forma una úlcera bien delimitada, indolora. En el herpes no son pápulas, son vesículas. ¿Y luego cómo avanzan esas vesículas? ¿Qué pasa con las vesículas? Hagan de cuenta que es un herpes en labial. Están dormidos hoy, ¿eh? Chicos, ¿están ahí? Sí. Bueno, a ver, nadie tuvo un herpes, empieza el enrojecimiento, el fuego, es el calor, la ampollita, la vesícula, y después, ¿cómo sigue eso? ¿Desaparece espontáneamente o esa vesícula se transforma en qué lesión? En una úlcera. En una úlcera, en una llaga. ¿Y esa llaga, esa úlcera, duele? Duele porque está inflamado, tiene infiltrado inflamatorio. Duele por la reacción inflamatoria y duele fundamentalmente por la impregnación que tiene el virus sobre las terminales nerviosas. Porque recuerden que el virus del herpes es un virus intraaxonal. Entonces, por eso duele. Pero ahí tienen ya una gran diferencia. No es solamente que una es una pápula y la otra son vesículas o ampollas, sino que una úlcera es muy dolorosa y la otra no duele. Esas son las grandes diferencias. ¿Estamos? Sí. Es más, la persona que va a tener el herpes, que generalmente lo tiene más de una vez en su vida, antes de que se genere la lesión de tipo vesicular o la ampolla, ya comienza a sentir picazón, un poco de ardor, de calor en el lugar, y la persona ya sabe que le va a salir el herpes. Entonces, todas esas son cosas importantes a tener en cuenta para hacer el diagnóstico presuntivo. Entonces, en este caso no se trata de un herpes, ni se trata de una sífilis. Acá hay descarga uretral purulenta. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos que pueden dar uretritis o descarga uretral purulenta? El gonococo. El gonococo, ¿quién más? Clamidia. Clamidias, ¿quién más? Y el ureaplasma. Micoplasma y ureaplasma. Esos son los que pueden generar uretritis con descarga uretral. Ahora, les cuento algo. Los periodos de incubación no son los mismos.
desde que el individuo tiene un contacto sospechoso, y fundamentalmente se habla de sospechoso a que no haya usado método de barrera, porque esta es otra cosa, tienen que indagar bien a la persona, porque siempre juran y perjuran que utilizaron preservativo y después resulta que terminaron diciendo que no lo usaron. Esto generalmente siempre es así, porque el paciente en estos casos tiende a veces a mentir, sobre todo el varón. Entonces, desde que tuvo el contacto, la gonorrea se manifiesta con un promedio, con una media de 3 días. Al tercer día del contacto ya hay descarga uretral purulenta. Mientras que con las clamidias o los micoplasmas, esto está entre los 7 y los 10 días. Y esto es muy importante desde el punto de vista de lo que ustedes tienen en la estructura de una historia clínica de lo que es el diagnóstico presuntivo, estos periodos de tiempos de incubación. Son muy importantes tenerlos en cuenta. En el caso de la gonorrea es 3 días. En el caso de la clamidia, micoplasma, ureaplasma, entre 7 y 10. ¿Estamos? Sí. Muy bien. La clamidia, ¿qué tipo de microorganismo es? ¿Es un virus, una bacteria, un parásito o un hongo? Una bacteria. Una bacteria. Muy bien. ¿Y qué tamaño tiene? Son muy chicas. Muy chiquita, casi del tamaño de un virus. Entonces, ¿yo la podría observar al microscopio óptico? No. No. Y los micoplasmas y los ureaplasmas son un poco más grandes, pero carecen de envoltura celular, por lo tanto la coloración de Gram no los tiñe. Tampoco los puedo ver. Entonces ya desde ese punto de vista y del tipo de descarga uretral, porque hay otra cosa, la blenorragia o la gonorrea tiene una descarga uretral purulenta abundante y bien profusa, mientras que las clamidias y los micoplasmas o los ureaplasmas es una descarga más lechosa que muy purulenta. Pero acá ya por muchas cosas ustedes están viendo que acá hay un aislamiento en una placa de cultivo y hay una imagen al microscopio óptico. Entonces ya es como que podrían descartar clamidia, micoplasma, ureaplasma. Si a esto yo les agrego que la persona dice que al tercer día de tener un contacto comenzó con el cuadro, ustedes a qué se orientarían presuntivamente. Gonorrea. A gonorrea. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el agente causal de la gonorrea? La Neisseria gonorreae. La Neisseria gonorreae. ¿Qué tipo de bacteria es desde el punto de vista taxonómico? Gram negativo. Gram negativo. Es un Diplococo gram negativo. Un diplococo gram negativo. Muy bien. Fíjense que las fotos, esos diplococos gram negativos que se ven rosaditos, como granitos de café que están juntitos uno al lado del otro, son los gonococos. ¿Los ven en la foto? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa ven? ¿Esos gonococos están dispersos en cualquier lugar del preparado de la coloración o están en un lugar particularmente todos concentrados? Concentrados. Muy bien, ¿concentrados dónde? Dentro de la célula inflamatoria. Dentro de la célula inflamatoria, que sería ¿cuál? Macrófago. No. No, Neutrófilos. Un neutrófilo. El macrófago es un mononuclear. El macrófago es, a nivel tisular, es el monocito. El monocito macrófago se llama, es monocito cuando está circulando en sangre, pero en tejido es macrófago, ¿está? Pero es un mononuclear.
Acá estamos hablando, fíjense, de un extendido que tiene una abundante reacción inflamatoria porque ustedes ven una gran cantidad de polimorfonucleares, ¿no es cierto? Y esos polimorfonucleares tienen en su citoplasma englobados los gonococos. ¿Por qué están englobados ahí en el citoplasma? Debe estar reaccionando la célula. Bueno, pero ¿cuál es el nombre que lleva esa reacción inmunológica donde una bacteria se come donde un polimorfo se come una bacteria? Fagocitosis. Fagocitosis. Esos son todos gonococos fagocitados. ¿Y por qué los fagocita el neutrófilo? Porque adentro, cada uno de esos gonococos que ustedes ven ahí, están en un liposoma, y luego ese liposoma se va a unir al lisosoma, van a formar el fagolisosoma que va a digerir el microorganismo invasor para destruirlo. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, respecto de esto, quiero decirles lo siguiente, de este tipo de casos. Es muy importante para el diagnóstico de blenorragia todo lo que hemos hablado del cuadro clínico, de la indagatoria al paciente. Es importante el cultivo acá, en este medio de cultivo que es el agar chocolate, pero en este caso es muy definitorio la coloración de Gram y es algo que va a estar rápidamente. El cultivo para un gonococo puede durar entre 48 a 72 horas, mientras que una coloración de Gram, si se toma la muestra, en menos de una hora se puede tener ya el resultado de la coloración. ¿Y saben por qué es importante? Porque con toda la clínica previa, la epidemiología asociada a la clínica y observar diplococos gram negativos intraleucocitarios en un paciente que tiene descarga uretral en una relación sin protección, eso es una blenorragia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué es lo que va a terminar de certificar esto? El cultivo. Pero ya con los antecedentes, con la indagatoria que ustedes hacen del paciente, el cuadro clínico y esta coloración, ustedes ya están en condiciones de hacer un diagnóstico presuntivo fuerte y comenzar ya a medicarlo al paciente. ¿Se entiende? Sí. Sí. Con otras patologías quizá no es tan definitoria la coloración de Gram, pero en este caso sí, porque acá es como que tienen cabeza de león, cuerpo de león, cola de león, las patas, le falta la melena nomás, que sería el cultivo. Pero con toda la clínica, es decir, esto es una blenorragia, por el aspecto de la descarga uretral, por el tiempo de incubación, por la falta de cuidado del paciente, etc. Fíjense, acá se realizó cultivo y coloración de Gram y luego se hace la referencia a que el paciente recibe tratamiento antibiótico. Nunca dar un tratamiento antibiótico sin previamente tratar de sacar el cultivo y secreción para un extendido para hacer una coloración de Gram. ¿Estamos? Sí. Bueno. Después ustedes pueden comenzar con todos los tratamientos que quieren. Ahora, todo esto es estar, digamos, en el paraíso, en el sentido que disponemos de todo para hacer el diagnóstico. Ahora, la realidad es que el día de mañana les puede tocar no tener todo esto y no disponer de un laboratorio que esté todos los días y mucho menos un especialista en el tema para que pueda hacer una buena coloración y un cultivo. Entonces se van a tener que arreglar con la clínica y con la epidemiología. Por eso los hincho tanto con este tema, porque por ahí van a ir a laburar a algún SAMCO o a un CAPS en algún pueblo muy chico donde el laboratorio va una vez por semana, pero imagínense que el paciente sin tratamiento no puede estar una semana. Entonces van a tener que apelar a la agudeza clínica de ustedes, a la buena capacidad de
semiología que van a adquirir para tratar de ver qué tipo de patología tiene esa persona. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Sí, profe. Muy bien. Respecto de los métodos diagnósticos presuntivos y de certeza es lo que ya acabamos de hablar, la clínica, la coloración de Gram, que es un método presuntivo importante, pero la certeza la vamos a tener con el cultivo. Ahora, ¿por qué es importante el cultivo? Porque muchos de los gonococos son resistentes a la ceftriaxona, al antibiótico que le dieron a este paciente. Si bien la resistencia no es muy alta hoy, a nivel nacional, pero hay cepas resistentes. Por lo tanto, una vez aislado en cultivo el gonococo, se le va a realizar una prueba de sensibilidad a los antibióticos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahí en el punto 2, en que yo les pregunto al final qué valor diagnóstico tiene, en este caso la coloración de Gram, es justamente que observar en el entorno de la clínica de este paciente gran reacción inflamatoria en una muestra purulenta y donde ustedes observan esa inflamación en la coloración y ver diplococos dentro de los polimorfonucleares, tiene, aunque presuntivo, un alto valor pronóstico de gonorrea. ¿Se entiende? Sí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y respecto a este paciente, además de la descarga uretral, refiere que tiene lesiones cutáneas en las extremidades, alrededor de las articulaciones, pero además tiene fiebre, poliartralgia y dermatitis, cosa que no es normal en cualquier gonorrea. ¿Qué estaría pasando acá? ¿Es una gonorrea común o qué es lo que está pasando? ¿Se diseminó? Se diseminó. Es una gonorrea diseminada. Y esa es... Hay un compromiso general, digamos. Hay un compromiso sistémico, donde ese gonococo está generando una reacción inflamatoria sistémica, pero sobre todo alrededor de las articulaciones, generando inflamación, y que son esas poliartralgias, y no es infrecuente, escuchen bien esto, que el paciente tenga inflamada, por ejemplo, una rodilla muy inflamada, roja, con mucho dolor, y al punzar la rodilla también sacan contenido purulento. ¿Qué sucedió ahí? Que el gonococo ha invadido la articulación y ha generado una artritis séptica por el gonococo. Si el gonococo comienza como foco primario en la uretra, luego va a sangre y de sangre impactan las articulaciones. Este ya es un compromiso sistémico importante. Estamos hablando de una sepsis con punto de partida uretral. ¿Está? Sí. Sí, ¿Les profe. queda claro eso? Sí. Sí. Bueno, Sí. ahora, ¿esto es frecuente? La respuesta es no, no es frecuente. Puede ocurrir, pero no es una causa frecuente. Generalmente la gonorrea se limita a la descarga uretral exclusivamente y no hace la gonococcemia, que se llama, que es la diseminación en sangre del gonococo. Entonces, esto no es una situación habitual. ¿Qué hay de esa dermatitis
de esas lesiones de tipo pruriginosas que se generan en el cuerpo. Es la presencia de anticuerpos que genera el individuo, que van a neutralizar los gonococos, y ese complejo, eso ya lo vamos a ver más en defensa, que es la hipersensibilidad de tipo 3, que es los inmunocomplejos, que se llaman, que son los anticuerpos que han neutralizado a los gonococos, se depositan en la piel y generan esa lesión tipo eritematosa, y que hay veces que también pueden estar cargadas con gonococos. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces acá tenemos una gonocoxia, una gonorrea, mejor dicho, una gonorrea que ha avanzado, ha evolucionado a una gonocoxia, es decir, al pasaje de ese gonococo a sangre con compromiso articular y en piel. Y esto de tratamiento urgente porque puede llevar a la muerte al paciente, ¿eh? ¿Estamos? Bueno. Están todos medio dormidos. ¿Y qué pasa? ¿Es la lluvia? ¿Están cansados? Puede ser. Bueno, vamos al punto 3. Ya una vez realizado el diagnóstico y haber comenzado con el tratamiento, ¿qué otras conductas diagnósticas les parece importante abordar para este paciente respecto de lo que son las ITS? Ustedes ya hablaron del método de barrera, de insistir en el uso y el buen uso del método de barrera. Pero ¿qué más importante desde el punto de vista diagnóstico? No sé cuándo empezaron los síntomas, pero ya hablamos también. Bueno, no, pero eso ya está claro, porque con eso ya ustedes hicieron el diagnóstico presuntivo y ahora ya tienen el diagnóstico de certeza, que es una gonorrea. Pero ya no estoy hablando de este evento. ¿Qué otra cosa les va a importar de este paciente? ¿Todo termina acá con este paciente o hay que ponerle el ojo a otra cosa? Le podemos preguntar qué medidas tomó después de ver esos síntomas, si tuvo otra relación sexual. Bueno, sí, por las dudas de que haya contagiado a alguna pareja, por ejemplo, o alguna otra persona. Está bien, pero respecto de la persona en sí, chicos, ¿qué otra cosa es importante? Buscar VIH. Buscar otras ITS. Esta no es la única, así como puede haber contraído, de hecho contrajo una gonorrea, puede haber contraído, ¿qué cosa? VIH es una. ¿Qué otras ITS se transmiten vía sexual? HPV, HPV, ¿qué más? herpes, sífilis. Herpes. El herpes ya se van a enterar porque el herpes tiene un periodo de incubación de 7 días. Luego de que termine con la descarga uretral al 5º o 6º día, entre el 7º y 10º día, le va a salir el herpes, pero no como descarga uretral, sino que van a ver los ramilletes de vesículas o úlceras en el glande o en el surco balano prepucial. Pero ustedes ya van a ver que esas son vesículas, no descarga uretral. ¿Estamos? Sí. Y si estando en tratamiento, estoy bastante hincha hoy, pero esto es lo que pasa en la realidad. Al 10º día comienza otra vez con una descarga uretral, pero en este caso no es tan purulenta, sino que es más lechosa. ¿En qué pueden pensar? Clamidia puede ser. En clamidia, exacto. En clamidia, en micoplasma, ureaplasma. ¿Y por qué? Porque ninguna de esas bacterias, ni la clamidia, ni micoplasma, ni ureaplasma, son sensibles a los antibióticos beta-lactámicos como el que se está usando. ¿Está? Y porque el periodo de incubación es más largo, por eso primero se manifiesta una y después se manifiesta la otra. ¿Estamos? Sí. Bueno, sacando el HPV, sacando el VIH,
Sacando clamidia, micoplasma, ¿qué otras cosas más? Sífilis. Hepatitis B. Bueno, a ver, pero sífilis cuando llegue el punto, porque tiene 20 días la sífilis, puede contagiar, haberse contagiado también de sífilis, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar a los 20 días? ¿Qué lesión va a aparecer? El candidato va a aparecer otra vez, pero diciendo que tiene qué lesión. Chancro. Un chancro, una úlcera, pero que no duele y que ustedes van a poder inspeccionar con guantes, siempre con guantes, porque es muy contagioso el treponema, en piel intacta. Van a ver que la base es dura y que hasta podría o no tener adenopatía inguinal, pero es otra lesión la que va a aparecer. Y va a aparecer más o menos a los 20 días. ¿Tá? Bueno, ¿qué otras patologías más son de transmisión sexual? Faltan Hepatitis dos, B. que es hepatitis B, ¿y cuál más? Y C. Y hepatitis C, exacto. Fíjense, cuando a una paciente embarazada se le hace el control, ¿qué le piden? Chagas, le piden toxo, BDRL, ¿y qué le piden? VIH, hepatitis B y hepatitis C. ¿eh? Y estas no, como generalmente evolucionan de manera solapada y crónica, la persona no va a tener absolutamente ningún síntoma y signo. Entonces, acá es importante pedirle un estudio de qué. ¿Qué es lo que van a pedir en este caso para estos pacientes? Una serología que se llama. La detección de anticuerpos contra HIV, hepatitis B o hepatitis C. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué pasa si a la semana de haber comenzado el tratamiento, ustedes le piden una serología para estos 3 virus y el VIH da positivo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? La persona tiene la relación sospechosa, contrae la gonorrea y al 7º día, 10º día de evolución de su gonorrea, que ya está en tratamiento y todo, ustedes deciden hacerle un VIH y el VIH da positivo. ¿Qué tienen para decirme de eso? Que es importante que el diagnóstico sea precoz porque puede ser mucho mejor el transcurso de la enfermedad con algunos tratamientos. Sí, pero supongamos que cualquiera de los 3 que dé positivo, VIH, hepatitis B o hepatitis C, pero ¿qué les parece respecto al tiempo de presentación? La persona tuvo, supongamos, la relación sexual y se coinfectó de gonorrea y de HIV, por ejemplo. Le hacemos el diagnóstico de la gonorrea y al día 10, desde que tuvo la relación sexual, le hacemos una serología y es HIV positiva. ¿Cuándo se contagió el paciente? ¿Se coinfectó con la gonorrea o no? No, viene de antes. Viene de antes. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir más o menos que ustedes 30 tengan en días. cuenta? Un mes, ¿Eh? por lo menos. 30 Un días. mes. Con las técnicas diagnósticas de ahora ya al mes se puede detectar, pero tiene que pasar por lo menos un mes. Entonces, si a los 10 días ustedes le hacen un estudio serológico y se encuentran con un VIH, una hepatitis B o C, eso ya lo traía de antes. ¿Está? Y ustedes lo encuentran porque lo solicitan en este momento. Si no, no lo encuentran. ¿eh? Y eso también hace al perfil del paciente que tienen adelante. ¿Se entiende? Sí, Entonces, esto es importante. Ahora,
Si hacen la serología y da negativa, ¿se quedan con eso o vuelven a repetir la serología? Hay que repetirla. Hay que repetirla. ¿Cuándo? O hay que confirmarla con un método de mayor Sí, bueno, especificidad. pero vos, si da positiva, la vas a confirmar. Pero yo te estoy diciendo si da negativa. Hay que repetirla. El tema es cuándo se lo repetí. Hay que esperar los 30 días o el periodo de incubación. Unos 30 días más o menos. Se espera y se repite. ¿eh? Entonces, la idea que quiero que quede con esto es que conjuntamente a este tipo de ITS, lo mismo que el herpes o lo mismo si hubiese sido una sífilis, también van a tener que avanzar en el diagnóstico eventual de coinfección o infección previa de virus como el HIV, la hepatitis B o la hepatitis C. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguna consulta respecto de este caso que quieran preguntar? ¿O alguna pregunta que tengan sobre la UABP en general de ITS? ¿Tienen alguna consulta, chicos? No, profe. Bueno, cualquier cosa está el foro los días lunes donde yo contesto las consultas ahí en la plataforma. Bueno, fíjense y cualquier cosa estoy a disposición de ustedes. ¿Estamos? Gracias. Bueno, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Escúchenme una cosa antes de conectarse. Cuídense mucho, cuídense, no anden paviando con el tema del COVID, porque está heavy el tema. Y Sí. yo trabajo con pacientes COVID en el sanatorio donde trabajo, y hay muchos pacientes y cada vez gente más joven está internándose. Entonces, tengan cuidado, protéjanse, no menosprecien la situación, sobre todo porque seguramente a ninguno de ustedes le va a ocurrir nada grave, pero a las personas mayores que puedan convivir con ustedes, sí. ¿eh? Entonces, por favor, tengan cuidado y en cuanto avancemos en los meses en la posibilidad de vacunación, vacúnense. No empiecen con esa bocha antivacuna, ninguna de esas pavadas que lo único que hacen es molerle la cabeza a la gente. Vacúnense, que es lo único que nos va a sacar de esta situación. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Mucha suerte. Gracias, profe. Gracias, Suerte. igualmente.